Buenas noches para todos los presentes. Hoy, martes 5 de octubre del año 2021, estamos transmitiendo desde un lugar muy especial. Estamos desde la bella Cali, la ciudad que ya nos van a contar por qué o de dónde sale el mote de ser la sucursal del cielo. Sí, hoy vamos a estar transmitiendo desde Cali, esa hermosa ciudad que nos permite muchas alegrías con sus ferias y fiestas, con sus carnavales y con mucho más de la alegría que es propia de esta ciudad. Pero en la tarde de hoy vamos a hablar de cosas serias. Hoy vamos a hablar de, como lo dice en la invitación, la administración y el consejo de administración, coequiperos de una gestión exitosa. Y eso es la verdad. Los coequiperos, las personas prácticamente los más importantes en la relación de una copropiedad, de una buena administración, son las personas que conforman el consejo de administración y la persona encargada de la administración de la copropiedad, sea la que puede ser un centro comercial, puede ser una copropiedad mixta, o sea, donde conviven tanto personas en apartamentos como comerciantes en sus respectivos locales comerciales. Y obviamente la comunidad que reside en la propiedad horizontal. Y para esto, en la tarde de hoy, está invitada una persona que es líder en esa hermosa ciudad, en Cali. Me refiero a la señora Marcela González, quien es contadora pública, es administradora de propiedad horizontal certificada y tiene más de 20 años de experiencia en propiedad horizontal. Es asesora, capacitadora y conferencista en temas de propiedad horizontal. Así que en la noche de hoy, Marcela, te agradezco, por favor, actives tu micrófono, actives tu cámara y con el saludo de buenas noches, en las noches de PH, por favor nos cuentes, aparte de lo que ya comenté, quién es Marcela González, porque esta es la primera vez que te tenemos en este escenario. Así que, Marcela, te escuchamos. Buenas noches. Jorge Enrique, muy buenas noches a todos los que están presentes. Muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que, como lo acabas de nombrar, es primera vez que estoy como invitada y la verdad, a pesar de que yo manejo todos los programas, le genera a uno un poquito de nervios porque el asunto es distinto, el compromiso es mucho más grande y el tema es bien importante. Muchísimas gracias. Para las personas que no me conocen, mi nombre completo es Marcela González Rodríguez. Soy administradora en propiedad horizontal. Llevo ejerciendo como administradora 30 años en esta labor. Empecé muy joven. Este fue como lo que Dios me regaló. Me fui a trabajar en multinacionales, ejercí mi profesión como contadora para algunas multinacionales aquí en el Valle del Cauca. Finalmente retorné a la independencia laboral y retomé como administradora y representante legal, eh, aprendiendo y cogiendo algo de experiencia en este tema. Arranqué por el sector comercial en su momento y luego incursioné en toda la etapa de la propiedad horizontal, sector residencial. En la actualidad administro un centro comercial en uno de los municipios del Valle del Cauca y me dediqué a la asesoría, a la consultoría en propiedad horizontal, en todo lo que tiene que ver con temas administrativos, con temas financieros y en la parte legal hasta donde la experiencia me lo permite. Eh, entonces, realmente es un compromiso y una invitación muy agradable, Jorge. Como les decía Jorge, yo vivo en la ciudad de Cali, soy nacida en la ciudad de Bogotá, pero llevo muchísimos años, yo creo que más de 40 años viviendo en Cali. Luego, esta es la ciudad que me vio crecer, es la ciudad que me ha abierto las puertas, es la ciudad que realmente quiero, porque tengo un sentido de pertenencia, de lealtad,
frente a las cosas que quiero, y eso es lo que me ha permitido permanecer durante tantos años vigente en un área que es muy bonita, pero es bastante difícil, es muy controversial, y con el pasar de los años ha sido más controversial el tema. Jorge nos decía que yo soy líder de la ciudad de Cali, del Valle del Cauca, y Así hablaba es. del tema de que estoy ubicada en la sucursal del Cielo. Rápidamente yo fui muy hábil y me vine aquí al señor Google a buscar por qué le dicen a Cali la sucursal del Cielo. Realmente nos dicen aquí, y es algo que puedo certificar, por el olor a rumba y alegría que se impregna cuando se pisa la capital del valle. Cali es Cali, lo demás es Loma, es lo que siempre decimos nosotros. Es otro lema de los caleños para empapar la gente que visita esta bella ciudad de salsa, fiesta y civismo, y más aún cuando se está en plena feria de Cali. La verdad, Cali es una ciudad cívica, Cali es una ciudad cálida, y algo se le pega a uno del civismo y de la calidez. Me siento feliz de vivir en el Valle del Cauca, pero más que ser líder, creo que he sido una administradora empoderada de los temas, apasionada de la propiedad horizontal. En este momento estoy tratando de cursar, a pesar de que tengo más de 50 años, lograr terminar mi carrera de Derecho, porque es una carrera que es complementaria a esta labor que realmente se convirtió en mi forma y estilo de vida. Soy de los pocos administradores que puedo decir que llegué al azar a administrar. Mi primer trabajo fue como secretaria del edificio Edmond Satur, que es uno de los edificios más antiguos que tiene Cali. Allí trabajé por espacio de 2 años. Empecé muy jovencita, empecé a los 16 años. En ese tiempo había que pedir permiso en el Ministerio de Trabajo para poder trabajar, pero mi madre, que en paz descanse, nos enseñó a trabajar y a que todo lo que en la vida queremos se obtiene únicamente con esfuerzo. Entonces de allí nació todo este tema, empecé a trabajar en su entonces con el administrador Sebastián Sala Carbonell, que falleció. Luego trabajé con la doctora Betty López, que también falleció. Ya son personas mucho mayores que yo, tenían todos los años, pero de alguna manera dejaron en mí un legado, que es el que a través de los años he tratado de llevar a las copropiedades que he administrado. He sido una administradora de carne y hueso, con todos los problemas que tiene cualquier administrador. Eso me hace conocedora del tema. Algunos truquitos aprende uno después de 30 años, después de las diversas situaciones. Sobre todo a manejar, con su permiso Jorge, voy a compartir pantalla. Aprende uno a manejar un poquito lo que venimos hablando. Que no lo hice bien. Espérenme un momentico, por favor. Tranquila. Que uno viene manejando a través de los años, y es la buena relación que debe existir definitivamente entre el Consejo de Administración y la Administración. Una buena relación entre el Consejo de Administración y la Administración, efectivamente, como lo dice, lo maneja hoy este espacio para el cual he sido invitada y del cual me siento muy, muy feliz. Hemos denominado relación, Consejo de Administración y Administración, garantía de una gestión exitosa. Pero esta gestión es exitosa en la medida en que las relaciones entre el Consejo de Administración y la Administración sean amigables. Cuando los dos vamos en el mismo sentido, cuando los dos vamos cumpliendo el mismo objetivo común, o el objetivo para el cual lo elige una asamblea y el objetivo para el cual lo elige al administrador del Consejo de Administración. Como bien lo decía Jorge, esto no tiene diferencia alguna y aplica en igualdad de forma para cualquier tipo de propiedad horizontal, llámese mixta, llámese comercial, llámese residencial, y para cualquier propiedad horizontal catalogada dentro de estos conceptos, que son la parte residencial, que es la parte de los parqueaderos. Hay edificios de propiedad horizontal
los parques cementerios son concebidos como propiedad horizontal, las bodegas son concebidas como propiedad horizontal, y los apartamentos que son de más de 2 pisos y que son separados son considerados propiedad horizontal. O sea, estemos donde estemos y donde exista el consejo de administración y una administración, para tener una gestión exitosa es impajaritable tener buenas relaciones. Pero para tener buenas relaciones debemos entender, tanto propietarios como administrador, cuáles son nuestros roles. Y es desde allí donde quiero como empezar a darle forma a este conversatorio, de forma tal que en la medida en que todas las personas que están hoy presentes acompañándonos en esta sala puedan generar las inquietudes y podamos llevarnos de esta charla algo que podamos aplicar en nuestra copropiedad. Llamémonos administradores, llamémonos miembros del consejo, llamémonos miembros del comité de convivencia, propietarios o arrendatarios. Todas las personas que hacemos parte de la propiedad horizontal son temas que debemos conocer y tener claros. Dice el adagio popular que entre más amistad, más claridad. Entonces, el consejo de administración. ¿El consejo de administración quién es? Es un órgano de control generalmente constituido en las propiedades horizontales o copropiedades. Tiene como finalidad que ejercer funciones de intermediario, ¿verdad?, entre los copropietarios y el administrador. Cuando nosotros tenemos claro qué es el consejo de administración y cuál es su finalidad, empezamos en buena forma, porque allí es donde arranca el desajuste de todo este tema. Y es que hemos perdido un poquito la objetividad, o hemos dejado de comprender cuál es el rol. ¿Qué es la administración? ¿O quién es el administrador de edificios de propiedad horizontal? Es el representante legal de quién, de la propiedad horizontal. Y puede ser una persona natural o una persona jurídica. Entonces, lo primero que nosotros debemos comprender es la diferencia que hay entre el consejo de administración y el administrador. En cada uno de los espacios donde, gracias a Dios, puedo llegarle a todos los actores de la propiedad horizontal, trato siempre de manifestar que para todos nosotros estos temas son obvios. Ay, todos sabemos que es un consejo de administración, todos sabemos quién es el administrador, pero en el momento en que requerimos hacer alguna señalización, algún juzgamiento, alguna apreciación, empezamos los dos actores, tanto el consejo de administración como el administrador, a defender cada uno sus derechos, a defender cada uno sus espacios, pero se nos olvida que lo primero que debemos saber es cuál es el rol que juega cada uno en la propiedad horizontal. Entonces, reitero, el consejo de administración es un órgano de control. Hoy en día, a través de todas las conferencias, hemos escuchado que el consejo de administración es un cuerpo colegiado. Los cuerpos colegiados son como pequeñas empresitas, por decirlo así. Solo pueden tomar decisiones si están juntos. Si están por separado, no puede haber toma de decisión. Aquí las decisiones en el consejo de administración no las toma una sola persona. Se toman en conjunto y se toman por mayorías. ¿Qué decisiones son las que toman los miembros del consejo de administración? Todas aquellas decisiones que permiten que el funcionamiento adecuado de la propiedad horizontal, que está representada por ¿quién? Por un administrador, y que ese administrador a su vez representa a toda la comunidad en general a través de un ente jurídico que se llama una persona jurídica. Todas las propiedades horizontales son personas jurídicas que tienen un nombre, pero son finalmente entidades sin ánimo de lucro, pero que tienen connotaciones muy especiales. Por eso la ley 675 determina que la propiedad horizontal es un régimen especial. Para poder ir entrando en materia e ir entrelazando esta relación que debe existir entre el consejo de administración y la administración, para que efectivamente
esa relación, esa buena relación sea una garantía de una gestión exitosa, debemos conocer algunos aspectos importantes de los miembros de consejo de administración. ¿Por qué? Y quiero ser muy clara, hago tanto énfasis el día de hoy en el tema de los miembros de consejo de administración, porque en este momento, gracias a Dios, contamos con muchísimos propietarios. Yo tengo en este momentico 4 grupos de WhatsApp donde en su 90% son propietarios queriendo aprender más, queriendo saber si las decisiones que se toman en sus unidades residenciales, en sus propiedades horizontales, son decisiones adecuadas o no. Y empezamos a observar que hay muchas decisiones que se están tomando que no son acordes a la normatividad legal, que no están enmarcadas dentro de la ley, sino simplemente que vamos actuando por impulso, porque todo lo que uno concluye al final de los diferentes casos que vemos diariamente es que hay miembros de consejo o hay propietarios que actúan por impulso. ¿Por el impulso de qué? Para que no nos salgamos de lo que es, por el impulso de querer sacar a flote su propiedad horizontal, de querer hacer de sus propiedades horizontales un mejor vividero, por decirlo así, un mejor centro comercial, por ser el mejor. Pero cuando no hay una comunicación asertiva entre el consejo de administración y entre el administrador, pues empieza esta serie de situaciones que son un poco atípicas y que dañan esa sana relación, y que a veces no entramos a preguntar para ahondar en los diferentes temas. Por ello, dentro de los aspectos importantes que debe tener los miembros que corresponden al Consejo de Administración es: los consejeros cumplen una función social. Perdón, un momentico. Yo soluciono aquí una villita que tengo, perdón. Tranquila, Marcela, nosotros entendemos que cosas como estas se pueden presentar en cualquier momento, así que no te preocupes por eso. Y gracias. Estás en tu casa. Informal, no. Tenía aquí mi perrito que encontró un confeti bulloso. Bueno, vale. Los consejeros, debemos tener muy claro que los consejeros cumplen una función social, ejercen su cargo en la mayoría de las veces, y es lo que la ley determina, ad honorem, por lo cual deberán actuar siempre en pro del bien común. El administrador, ¿qué? Cuenta con la potestad ¿para qué? Para ejecutar, es el que hace, él es el que ejecuta, él es el que administra, para representar a todos los propietarios que están reunidos dentro de algo que yo les acabo de decir que se denomina persona jurídica ante terceros, para conservar ¿qué? La integridad de la comunidad, para conservar el sostenimiento de los bienes y de las zonas comunes que corresponden a esa copropiedad, y tiene la potestad ¿para qué? Para recaudar. ¿Recaudar qué? Las cuotas de administración ordinarias o extraordinarias, acorde a lo que la Asamblea de Copropietarios haya aprobado, estando o dando cumplimiento ¿a qué? A todas las disposiciones legales que contempla la Ley 675 de agosto 3 del 2001, que regula ¿qué? La propiedad horizontal en Colombia. Esta es la ley que en este momentico está en discusión y probablemente a puertas de ser reformada. Por lo pronto, como le manifestaba yo a Jorge en espacios anteriores, hasta tanto la reforma no esté vigente, debemos acatarnos a lo que dice la actual ley. Una vez salga la siguiente, que haga los cambios, que nos digan, ya entraremos a hacer todo este refresco, pero esto es lo que hoy en día contempla la ley 675 para lo que acabo de escribir del administrador, y vamos a continuar presentándoles a ustedes aspectos importantes del Consejo de Administración. Los miembros del Consejo de Administración deben caracterizarse ¿por qué? Por el cumplimiento implacable del reglamento de propiedad horizontal, pero ese cumplimiento implacable
para que no se nos olvide y lo tengamos muy claro, debe atender siempre que el debido proceso y el mecanismo de la conciliación. Recuerden que venimos con el tema de nuestros ancestros, que la letra con sangre entra, y finalmente estamos en una época completamente diferente. Estamos en una época donde nosotros debemos ir y manejar los diferentes mecanismos de conciliación que existen. ¿Para qué? Para que la comunidad que hace parte de la propiedad horizontal dé un cumplimiento al reglamento de propiedad horizontal, teniendo algo que es importante ir manejándolo por los laditos, y es que el reglamento de propiedad horizontal debe ser del conocimiento pleno de todos los propietarios, de todos los residentes o de todos los tenedores de estos bienes privados a cualquier título. Todos deben conocer el reglamento de propiedad horizontal, y ahí es donde inicia una de nuestras primeras fallas de los docentes del Consejo de Administración y de la Administración, porque muchas veces ni siquiera los miembros del Consejo conocen el reglamento de propiedad horizontal, y en casos muy extremos los administradores tampoco. Entonces nosotros debemos tener claro que las personas que escogimos administrar propiedad horizontal, nosotros tenemos dos Biblias. La primera es la ley 675, que regula la propiedad horizontal. Allí está contenido todo el régimen especial por el cual está contenida la propiedad horizontal. Pero aunado a la ley 675, cada copropiedad tiene su propio reglamento de propiedad horizontal. Si son edificaciones anteriores al año 2001, tienen la obligatoriedad de haberse adaptado. Si reformaron los reglamentos, están atemperados a la ley 675. Y si no los reformaron, la ley dice que así no los hayan reformado, deben atemperarse a la ley 675. Por eso es que yo les digo, con mucha humildad, con mucho respeto, la ley 675 y el reglamento de propiedad horizontal son las Biblias que debemos conocer. En el reglamento de propiedad horizontal están contempladas las características individuales de esa propiedad horizontal que la componen, cómo está diseñada, cómo está construida. Es la que nos dice todo en detalle, dónde está la parte que a veces desconocemos, que es el esquelético de la copropiedad. Cuando yo les hablo del esqueleto es porque nosotros conocemos el cajón, haciendo hipotéticamente un edificio, conocemos que está compuesto por X cantidad de apartamentos, pero no conocemos el esqueleto. El esqueleto es cómo están los ductos eléctricos, los ductos hidráulicos, los de gas, por dónde van las diferentes líneas. Todo eso hace parte constitutiva de la propiedad horizontal y es algo que los administradores debemos conocer. Por eso cada reglamento de propiedad horizontal, nosotros los administradores tenemos un reglamento donde está absolutamente todo el reglamento que fue elevado a escritura pública, pero los originales tienen todos sus anexos, donde está la memoria descriptiva de la propiedad horizontal, donde realmente detalla cuáles son los bienes comunes, cuáles son los bienes privados, nos permite identificar cuáles son los coeficientes de propiedad de cada apartamento, porque finalmente los coeficientes de propiedad juegan un valor importante en el desarrollo de la copropiedad horizontal. Entonces, es un sano consejo y es repetitivo que todos debemos conocer el reglamento de propiedad horizontal. Los administradores, como ese es el libro gordo de Petete, muchas veces le decimos a los propietarios, y es la verdad, ¿no? Usted tiene el reglamento de propiedad horizontal, porque el propietario llega y le dice, no, es que yo no tengo el reglamento de propiedad horizontal. Sí, todos los propietarios tienen el reglamento de propiedad horizontal, y en la parte final de su escritura de propiedad está el reglamento que fue elevado a escritura pública. A todos se les entrega. Entonces, a veces desconocemos este tema, que todos los propietarios tienen el reglamento de propiedad horizontal y hacen parte de las escrituras cuando compraron sus reglamentos. ¿Qué debemos tener los administradores a disposición de todos? Si alguien requiere el reglamento de propiedad horizontal, poderlo entregar. Por eso hoy en día, con la virtualidad, pues muchos de estos documentos nosotros debemos
incluir una partida dentro del presupuesto para escanear todos estos documentos que son de orden legal. Porque yo les digo, y voy al colateral a lo que hablo, a mis colegas administradores, debemos tener una partida, porque nosotros no teníamos nada antes de la pandemia escaneado, casi ningún documento de orden legal. De pronto en las edificaciones nuevas, pero en las edificaciones que son mayores a la misma ley 675, no teníamos escaneados los reglamentos, no teníamos escaneados los manuales de convivencia. Entonces eso dificulta porque el tema de ir a sacar la fotocopia, el tema del valor que nos debe consignar el propietario, entonces viene la pugna porque yo le pago, porque la norma dice que toda copia de documento que pide un propietario pues lo debe pagar, porque finalmente esos valores no están dentro del presupuesto de la copropiedad. Pero bueno, esos son aspectos administrativos que los toco así tangencialmente, como para recordar cositas que siempre lo que yo he puesto en práctica en mi vida, y cada que entro a un conversatorio de esta naturaleza, todos los días le queda a uno alguito para recordar. Continuando con los aspectos importantes, un aspecto importante del administrador que debe actuar siempre ¿con qué? Con ética y transparencia, dado que maneja recursos de terceros y los patrimonios de sus copropietarios. Nosotros debemos tener la claridad que por el simple hecho de manejar el patrimonio de otras personas, de manejar cuotas de administración, que cuando las cuantificamos suman unos valores bastante representativos, debemos manejar todos nuestros procesos con ética y con transparencia. Todo lo nuestro debe ser susceptible de revisión, todo lo nuestro debe ser susceptible de comprobación. Hay unos pasos, hay unos tiempos para ello, pero igual en cualquier tiempo nosotros debemos tener todo de un orden tal que cualquier persona pueda revisar y no nos sintamos intimidados. Sí, con el auge de la pandemia vinieron muchas solicitudes, hoy en día vemos la cantidad de derechos de petición que hay que contestar, la cantidad de acciones de tutela que hay que contestar, las solicitudes mismas de los propietarios a veces cambian sustancialmente de forma. Lo que debemos nosotros aprender es a tener a disposición los documentos, pero también encarrilar a los propietarios para que pidan los documentos, las pruebas, todo lo que quieran dentro de los tiempos que la misma ley determina. Siempre hablamos que anualmente hacemos una asamblea de copropietarios y nosotros tenemos 15 días calendario, 15 días calendario para poder presentar a todos los asambleístas los informes correspondientes. Debemos poner a disposición de todos la información contable, la información administrativa, la información financiera, la información legal, todo lo que las personas quieran revisar porque tienen ese derecho a la inspección, pero dentro de esos días, no todo el tiempo. ¿Cuándo nace un derecho a la inspección? En cualquier momento, cuando hay unas dudas casi que comprobadas por alguna falta de algún administrador, de algún consejo de administración, pero mientras tanto debemos respetar esta fecha. Lo que pasa es que cuando abrimos la puerta para decir que la ley 675, aparte de la ley, también la rigen otras leyes, no. La ley 675, en mi concepto, es una sola. Lo que pasa es que hay asuntos que se asemejan a otro tipo y por ende nos apoyamos en el Código Civil, nos apoyamos en el Código de Comercio, nos apoyamos en el Código Penal, pero realmente la propiedad horizontal es un régimen especial y tiene sus propias disposiciones. Por ende, mientras empezamos, después de 10 derechos de petición o de una acción de tutela, a demostrar que nosotros somos un régimen especial, pues nos hemos desgastado y todo este tiempo a veces los propietarios, con todo respeto y con todo el amor del mundo, no comprenden que cuando un administrador recibe tantos derechos de petición, pues su labor se dedica únicamente a contestar los derechos de petición y todo el resto de las labores. Entonces, es importante, administradores, que siempre a los propietarios les hagamos dar a conocer que nosotros manejamos muchas funciones dentro del desarrollo de nuestras labores para que las personas comprendan que zapatero a tus zapatos, todo tiene unos tiempos y todo tiene una forma de poder
generar solicitudes de forma tal que no se nos convierta todo el año antes de la asamblea en un dolor de cabeza y posterior a la asamblea en otro dolor de cabeza. Pienso que si todo tiene una debida organización, pues siempre podremos atender personas que requieran alguna consulta, pero sobre todo atenuar cualquier duda que las personas puedan tener. O sea, la idea es aclarar todo para que nuestro nombre pueda tener un buen nombre, porque es que el problema es que los administradores de propiedad horizontal trabajamos demasiado, tenemos mucha responsabilidad, pero a veces por el error de uno y como tampoco se limpia el mercado, porque la persona vaya a hacer daño en el sur y se va a trasladar a administrar al norte, hace el daño en Bogotá y se viene a administrar en Cali. Entonces no tenemos, por eso es importante ese registro único de administradores, son de las bondades que yo, Marcela González, considero que son muy buenas para ir limpiando el mercado, porque es que seguimos manejando el tema de que los administradores somos ladrones, que los administradores nos falta ética, que los administradores, bueno, todo lo que nos pasa todo el tiempo, pero la idea es ir depurando, porque no tenemos ningún mecanismo gubernamental que ayude a depurar todos los temas que manejamos en propiedad horizontal, de colegas que malversan situaciones, de miembros de consejo, porque no siempre somos los administradores. En esto se ve el tema de la corrupción hoy en día está a grandes escalas y se nos volvió un pan de cada día que no podemos aceptar. Es lo mismo que nos pasa hoy en día con todo lo que nos enseñaron a nosotros como principios y valores. Hoy en día los volvimos como muy subjetivos, entonces lo que para mí es un principio o un valor para el otro no. Pero todo esto que nos lo permite, un adecuado control de la gestión de la administración. Recuerde que la administración está compuesta por el administrador y por el consejo de administración. Bueno, continuamos aquí. Otro aspecto importante del consejo de administración es que no debe haber conflictos de intereses. Perdón, un momentito. No debe haber conflicto de intereses entre los miembros del consejo de administración y el administrador. ¿Qué quiere decir el conflicto de interés para las personas que a veces no lo tienen claro y las otras pues me apoyan si de pronto cualquier cosa? Conflicto de interés puede decir un negocio. El hecho de que el conflicto de interés puede existir en que el miembro, por ejemplo, el miembro del consejo de administración sea el propietario del apartamento donde yo vivo. Para mí, ahí hay un conflicto de intereses, porque media el arrendamiento que yo tengo que pagarle frente a una ejecución que yo elaboro. Aparentemente no tiene nada que ver, pero en el fondo sí tiene que ver. Hay conflicto de intereses cuando mi esposo es el mejor amigo del presidente del consejo. Entonces, eso genera conflicto de intereses. Entre más procesos que generamos, es mucho mejor. Esto mismo estamos hablando aquí, me salí un poquito. No debe, aspectos importantes de conflicto. No debe haber conflicto de intereses entre el consejo de administración y el administrador. No, sí estaba correcta. Entre el consejo de administrador y el revisor fiscal. ¿Con el fin de qué? De garantizar independencia y autonomía de cada uno de los órganos de dirección y control. En cuanto al administrador, al igual que el consejo de administración, no debe tener ningún conflicto de intereses entre el consejo y la administración, entre la administración y el revisor fiscal, aquí me faltó nombrar, entre el administrador y cualquier miembro del comité de convivencia, entre el administrador y el contador. Todos estos vínculos deben ser separados. ¿Por qué? Porque son órganos de dirección y control que deben tener como muy claro los roles dentro de la propiedad horizontal. Otro aspecto importante para tener en cuenta, los consejeros no deben obtener privilegios ni recibir beneficios de la copropiedad. Ese es un tema que hay en muchas copropiedades donde a los miembros de consejo les reconocen la cuota de administración por pertenecer al consejo de administración. Eso no debe ser.
Desafortunadamente para los miembros del Consejo de Administración, y lo digo desafortunadamente porque muchos trabajan muy duro, pero recuerden que ustedes, los miembros del Consejo de Administración, trabajan a honores porque ustedes ayudan a controlar, a preservar el patrimonio de ustedes mismos. Por eso es una actividad que no debe generar ningún tipo de contraprestación. Muy rápidamente les voy a contar un caso. Hubo un consejo de administración conformado por 5 personas. El consejo de administración nombró un presidente. Ese presidente fue nombrado en el mes de abril. Resulta que en el mes de abril, en el mes de mayo, el presidente del consejo vendió el apartamento, pero nunca lo reportó. Él siguió viviendo en la unidad residencial, pero ya no era dueño. Había cedido su derecho. Siguió siendo miembro del Consejo de Administración hasta el año siguiente. En abril del año siguiente, cuando ya fueron a nombrar, él avisó que ya no era propietario, pidieron el certificado de tradición, y él había dejado de ser propietario desde abril del año anterior. Pero entre abril y diciembre nunca le cobraron administración, porque a él le habían concedido ese beneficio, ese privilegio por ser miembro del consejo, pero él no tenía derecho a ese beneficio. De alguna manera engañó a la comunidad, de alguna manera engañó a la administración, porque nunca reportó que había vendido su apartamento. Él siguió viviendo, pero ya no era propietario. No podía ser miembro del consejo porque su calidad la pierde cuando vende. Él no tenía poder de nadie, nadie sabía. Entonces, este tipo de situaciones, cuando hay privilegios o prebendas, este es un casito que termina eso enredado, termina en cobro prejurídico, termina en problema entre vecinos, termina quizás en una diferencia a veces a título personal, porque obviamente cuando se dan cuenta que el señor dejó de ser miembro del consejo, les cargan todas sus cosas de administración con los intereses de mora, y él sigue alegando que él siguió trabajando para la copropiedad, que él se reunía hasta altas horas de la noche, que mire todo lo que entregué, que es injusto. Para la ley, ese tipo de justicias o injusticias no existe. Mi esposo en vida me enseñó que la ley es dura, pero es la ley, hay que cumplirla. Entonces, cuando desconocemos las funciones, las obligaciones, los deberes que tenemos, pues incurrimos en este error. El señor se quedó callado, pero la obligación de todo propietario es informar a la administración en forma inmediata cuando vende. El señor no lo hizo, guardó silencio. Entonces ahí hay un silencio consentido, eso es otro tipo de delitos que se van manejando también. Pero mañana este tipo de situaciones no se deben presentar, y es basada en qué? En el desconocimiento que las mismas personas tienen. ¿Y cuál rasero tiene el administrador? Al igual que el consejo de administración, no debe obtener privilegios ni recibir beneficios de la copropiedad. El administrador tiene una relación contractual de prestación de servicios con la copropiedad, pero de allí a que obtenga otro tipo de beneficios no es sano. Y esto, de alguna manera, va a que al tema de los famosos valores agregados que hoy en día, como se ha venido manejando en tanto espacio, Jorge, ¿te has levantado la mano? Sí, señor. Sí, Marcela, mira, estamos hablando de los consejeros de propiedad horizontal. Yo tengo entendido que los consejos de administración, los consejos de propiedad horizontal, tienen un periodo fijo, un periodo determinado. Cuéntanos, por favor, cuál es ese periodo en el que van nombrados esas personas que hacen las veces de consejeros en la propiedad horizontal, y como nos lo están manifestando, tú misma lo acabas de decir, hay prebendas, hay estímulos, siendo que la gestión para estos cargos es completamente ad honorem, pero se dan en muchas oportunidades esas prácticas. Y lo otro, tercero, ya como para cerrar con este cuestionario, ¿qué hacemos nosotros cuando no estamos contentos con la gestión del consejo de administración que tenemos en nuestra copropiedad? Gracias, Bueno, Marcela. perfecto. En ese orden de ideas, son 3 preguntas. La primera es el periodo
de los Sí, miembros del Consejo de Administración. La segunda, la segunda, sí, dime. ¿cuál era? La segunda es, ¿qué hacemos cuando en los consejos no estamos contentos con esta gestión que están realizando los consejeros? Creo que invertí el orden. La tercera es esas prebendas que se dan a los miembros de los consejos de administración y que hay veces que se la merecen porque trabajan duro y se ven los esfuerzos de este trabajo mancomunado entre administración y consejo. Pero cuando no estamos conformes con el consejo de administración, ¿qué podemos hacer para cambiarlos? Bueno, primero, la primera pregunta que Jorge nos hacía es en cuanto al periodo de los miembros del Consejo de Administración. El periodo de forma normal de un Consejo de Administración es de un año, desde el momento en que se nombra. Normalmente iba de marzo a marzo, que es lo real. Atípicamente se nombraron consejos de administración en septiembre del año pasado por el tema de la pandemia, pero realmente siempre se ha manejado periodos por un año como mínimo, pero ese periodo, volvemos a lo mismo que me preguntaban ayer, hay reglamentos de propiedad horizontal que lo han ampliado. La ley dice que mínimo un año, no coloca un máximo, no lo vuelve taxativo u obligatorio. Mínimo pueden estar un año en el Consejo de Administración y ser removido ¿por quién? Por la Asamblea. Pero hay reglamentos de propiedad horizontal que dan hasta 2 años o 3 años para el mismo Consejo de Administración. Pero para una persona pertenecer al miembro del Consejo de Administración, ni la ley 675 lo establece, que debe tener un periodo exacto. Entonces, una persona puede durar en el Consejo de Administración, si su reglamento no dice lo contrario, toda la vida. Solamente el reglamento de propiedad horizontal es el que determina. Y los consejos, el cuerpo colegiado como tal, es nombrado por un año, es nombrado única y exclusivamente por la Asamblea. Ningún propietario puede nombrar a otro propietario para pertenecer al consejo. Esa facultad no está dada por la ley 675 ni por ningún reglamento de propiedad horizontal. La segunda pregunta, las prebendas que se dan. A ver, la ley no habla, la ley determina que la prestación del servicio de administración es ad honorem y es gratuita, pero hay asambleas que reconociendo el trabajo que desarrollan, generan este tipo de prebendas. Las prebendas que surjan, el valor que se le pague a un miembro del Consejo de Administración, llámese en dinero o llámese en cuotas de administración, sea en la totalidad o porcentaje, es aprobado por asamblea y esas son aprobaciones que requieren mayoría calificada. Las personas a veces no le ponen cuidado a las mayorías calificadas. Todo lo que tenga que ver con plata de la copropiedad es por mayoría calificada. A veces metemos dentro del presupuesto ese rubro para que es la disminución de las cuotas de administración para los miembros del Consejo de Administración, pero ese ítem como tal debe ser aprobado por mayoría calificada, no por mayoría simple. Y mayoría calificada, que son el 75% de los propietarios que voten sí están de acuerdo. Ese es otro tema de discusión. Cuando entremos en el tema otra vez de las asambleas, volveremos al tema de las mayorías calificadas, porque las personas asumen que la mayoría calificada es que esté el 75% en una copropiedad, y no es así. Las mayorías calificadas es cuando el 75% de la población vota sí a algo. Esto va, sobre todo se observa mucho en las reformas a los reglamentos de propiedad horizontal, porque estamos cambiando la normatividad y la ley dice que debe tener mayoría calificada. Con relación a qué hacer si no estamos de acuerdo con el Consejo de Administración que hay en la actualidad. Se convoca a asamblea. ¿Quién convoca a asamblea? Los propietarios hasta ahorita. Ley 675 lo puede hacer el revisor fiscal
el administrador o representante legal, o una mayoría representada en el 20% de los copropietarios de cada persona jurídica, de cada propiedad horizontal. Estos tres pueden solicitar el cambio, la remoción del Consejo de Administración. No sé si hay alguna otra inquietud, Jorge. No, Marcelita, por lo menos por ahora no tengo más inquietudes, así que te agradezco, por favor, continúes con esta clase magistral que nos estás dando en la noche de hoy. Bueno, esa es la idea. La idea es que a las personas nos quede un poquito, sobre todo del tema y la claridad del Consejo de Administración. Bueno, ya terminamos con el tema de los privilegios del Consejo de Administración. Y ahora, ¿qué quiero yo manejar aquí un poco? Las funciones de los consejos de administración. Cada que hay cambio de consejo de administración, empezamos con los ayayáis de las funciones del consejo de administración. Dentro del texto guía, para poder fundamentar esta charla, esta capacitación, este conversatorio, algunas de las funciones de los consejos de administración que están incluidas dentro de algunos reglamentos de propiedad horizontal y que los vemos en la práctica son llevar o presentar propuestas a la asamblea de copropietarios acerca del reglamento de los usos de los bienes comunes y de las modificaciones en la forma y goce de los mismos. Es el Consejo de Administración quien le transmite a la asamblea las modificaciones a los reglamentos de usos de algunos bienes comunes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros construimos una propiedad horizontal. Cuando el constructor la entregó con una guardería para niños. Aquí en Cali le llamamos alacunas. Resulta que eso finalmente no prosperó en la copropiedad, entonces nosotros queremos ese espacio, generarle un mejor uso y queremos volver esa guardería la tienda comunal de la copropiedad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le estoy cambiando el uso. ¿A qué le estoy cambiando el uso? A un bien común. Entonces, esa propuesta la debe llevar ¿quién? El Consejo de Administración a la Asamblea para ver si autorizan ese cambio de uso. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser que resulta que tenemos los parqueaderos y traíamos una serie de problemas con los parqueaderos, entonces vamos a cambiar el reglamento del parqueadero como está en la actualidad. Entonces, hicimos un nuevo reglamento, lo sometemos a consideración de la Asamblea. ¿Quién hace eso? El Consejo de Administración, para que nos quede claro. Una de las funciones del Consejo de Administración es llevar propuestas a la Asamblea acerca de los reglamentos de uso de bienes comunes y de las modificaciones en la forma y goce de los mismos. Proponer la realización de programas de mejoras de obras y reparaciones por la reconstrucción parcial o total del inmueble y la forma de distribución del costo entre propietarios. Esta propuesta la lleva el Consejo, pero ¿quién la ejecuta? El administrador, que ahí es donde empezamos a confundir las peras con las manzanas. El Consejo de Administración, dentro de su saber y entender, puede querer presentar mejoras de obras o reparaciones o reconstrucción parcial o total de algunos inmuebles. Pero quien elabora todo el plan de cotizaciones, quien elabora toda la ejecución de esa propuesta es el administrador. No es el Consejo de Administración, que ahí es donde el administrador siente vulnerado el derecho. Y el Consejo, en su afán de querer hacer las cosas, porque su administrador pueda que no sea pilo, pero tenemos una consejera que es muy rápida, empieza a conseguir las cotizaciones, hace el cuadro comparativo y presenta la obra. Resulta que todo esto, esta labor de ejecución no le corresponde al Consejo de Administración, es una labor del
administrador o representante legal. El consejo propone y el administrador ejecuta. Por esta razón, en este punto es donde Marcela González, dentro de su experiencia, le propone a los administradores generar unos planes de trabajo proactivos basados en un diagnóstico real de la copropiedad para poder llevar a cabo. Y es el administrador quien le propone al consejo de administración y a su vez el consejo quien propone a la asamblea. Cuando nosotros conocemos los roles que juega cada uno, podemos trabajar con una buena relación, tener una buena comunicación y llevar a feliz término todas estas propuestas encaminadas ¿a qué? A valorizar el patrimonio. Otra de las funciones de los consejos de administración es vigilar la administración del inmueble y dictar reglamentos internos tendientes a que se mantenga el orden y el aseo en la copropiedad. O sea, normalmente nosotros los administradores en la práctica, nosotros le solicitamos tanto a la empresa de vigilancia como a la empresa de aseo, como a la empresa de mantenimiento, que nos entreguen a nosotros como la relación de tareas, de labores que desempeñan los funcionarios al interior de la copropiedad. Como esos protocolos son los que nosotros debemos socializar con los miembros del Consejo de Administración para que ellos tengan conocimiento de los mismos y a su vez puedan aprobar este funcionamiento al interior de la copropiedad. Son facultades que tienen los miembros del Consejo de Administración, porque es su forma de hacer la veeduría de todos los trabajos que nosotros los administradores y representantes legales realizamos, que está enmarcado dentro de la función, la potestad de ejecutar al interior de la copropiedad. Otra de las funciones que la ley 675 asignó claramente al Consejo de Administración es nombrar y remover libremente al administrador cuando así lo establezca el reglamento de propiedad horizontal, fijarle su remuneración y supervisar sus funciones. Este tema de nombrar y remover libremente al administrador ha sido un tema de bastante algidez cuando los administradores son nombrados por asamblea. Pero antes de que existiera la ley 675, una de las razones por las cuales dentro de la ley quedó establecido que el administrador lo puede nombrar y remover libremente el Consejo de Administración era precisamente para que no existiera lo que coloquialmente decimos el administrador se atornilló. El administrador dividió la copropiedad, los que están a favor de él y en contra, y no lo podemos remover del cargo sino hasta que llegue la asamblea. Pero también se nos ha olvidado tener muy claro que para remover libremente el administrador debemos tener en cuenta que lo contemplado en el contrato de prestación de servicios del administrador, porque el consejo lo puede remover, tiene la facultad de removerlo. El quid es cuándo lo puedo remover. Cuando el contrato de prestación de servicios lo tenga claramente especificado o cuando no dé cumplimiento cabal a lo establecido en ese reglamento de propiedad horizontal. Por eso, toda esta remoción de cargos deben ser bajo la legislación colombiana, no es bajo mis sentimientos, que me cae gorda Marcela. Y lo que es, yo la saco porque me cae gorda. No. El contrato de prestación de servicios debe ser claro, debe ser preciso, debe ser concreto. Hay tantos derechos míos como administrador, como derechos de la copropiedad hacia la misma relación contractual.
Por eso cuando a uno le dicen, regálame un modelito de contrato de administrador, los contratos de administración todos son diferentes. ¿Por qué razón? Porque en el contrato de administración debe quedar plasmado el compromiso que el administrador adquiere con la persona jurídica y que la persona jurídica adquiere para con el administrador. Porque no es solo copiar y pegar las funciones que determina la ley 675. Detrás de esas funciones hay muchas responsabilidades que deben quedar claramente establecidas en los contratos de prestación de servicios. Yo no me quiero meter muy en el fondo de este tema, pero ahorita acabó de salir el tema de los contratos de prestación de servicios para las entidades públicas. Me imagino que los profesionales del derecho ya deben ir preparando toda su cátedra de cómo va a ser el funcionamiento de los contratos a partir del 2022, porque muy probablemente parte de esa legislación hará parte del tema nuestro, porque así nosotros seamos privados, mucha de esta legislación tiene que ver con nosotros. Entonces hay que esperar a ver cómo se van a pronunciar los abogados que son especializados en el tema de propiedad horizontal, que son conocedores, que tienen la experticia suficiente para encaminarnos y poder hacer contratos que realmente nos amparen. El tema es que durante muchos años fuimos laxos en la contratación con el administrador. Y así tiene tanta importancia el contrato del administrador como el contrato de la pintura de 300 millones de pesos. Porque el administrador, por pequeño que sean sus honorarios, estamos hablando, hablemos de una media de 1 millón de pesos, que es un salario mínimo legal vigente, que es lo mínimo que un administrador puede cobrar. ¿Por qué debe cobrar mínimo un salario mínimo legal vigente? Por la cantidad de responsabilidad que tenemos, no por las horitas nalgas que van a la copropiedad, que eso deterioró realmente el valor de los honorarios. Sí, los presupuestos se deben ajustar, pero en la propiedad horizontal los presupuestos se deben atemperar a la realidad y a la necesidad. No es lo mismo una persona que sepa que una persona que no sepa. Y no quiero decir con ello que la persona que está aprendiendo no tenga la oportunidad de aprender. Lo que pasa es que la experiencia vale, el conocimiento vale. Y no es lo mismo una persona que acaba de empezar a administrar, que va a aprender un proceso que le va a evitar a la copropiedad cualquier cantidad de sanciones que una persona que tiene experiencia. Entonces, frente a eso, este tema de la remoción del administrador es una de las funciones que tiene el Consejo de Administración, pero repito, antes de removerlo deben revisar el contrato de prestación de servicios. Dar por terminado su contrato dentro de los términos que el contrato establece. Y si realmente el administrador no está cumpliendo con lo que establece el reglamento, debe haber una cláusula que dice que se le puede dar por terminado por causa justa. Entonces, todas esas cosas quedan claramente especificadas en los reglamentos. En un grupo de WhatsApp no se puede emitir un concepto al aire porque necesitamos ver el documento. Específicamente, volvemos al tema. Todo parece igual, pero cada persona tiene su mundo. La historia clínica de Marcela González es completamente diferente a la de Jorge Enrique Hernández. Sin embargo, los dos trabajamos en propiedad horizontal, los dos administramos, los dos somos consultores en propiedad horizontal, los dos tenemos programas, pero las historias médicas de cada uno son completamente diferentes. Entonces, eso es lo mismo que pasa con la relación contractual. Por eso cuando nos piden copias de un contrato, o sea, no, de pronto por dar la idea, pero un contrato no tiene la validez de otro, son completamente diferentes. Otra de las funciones que maneja el Consejo de Administración es autorizar al administrador para todos los actos de carácter extraordinario que se presenten. Por eso es que existe una solidaridad entre el administrador y el Consejo de Administración. Porque nosotros los administradores, en situaciones de carácter extraordinario, debemos contar con la aprobación del Consejo de Administración. Resulta que dentro del presupuesto de gastos yo no metí
mantenimiento a las motobombas. Resulta que se me quemó una de las motobombas. Yo, como no lo metía en el presupuesto, pues es porque ni siquiera tenía contrato de mantenimiento. La motobomba se quemó y el seguro no me la pagó. Yo tengo que hacer un gasto extraordinario. Tengo que mirar el monto. Si el monto es pequeño, todo eso lo establece un reglamento de propiedad horizontal, lo autoriza el Consejo. Pero si el monto es muy alto, lo autoriza la Asamblea del Fondo de Imprevistos. Si el monto es pequeño y necesitamos la motobomba para impulsar el agua y que la gente no se cree, pues no puedo ponerme a llamar a la Asamblea. El Consejo de Administración toma una decisión de esta naturaleza, pero es el Consejo, no el administrador. Ahí es donde nosotros entonces decimos, pero yo no soy el que... No, hay facultades asignadas al Consejo de Administración, que a la final salvaguardan ¿qué? La integridad del administrador y del representante legal. Otra de las funciones que tenemos establecidas para el Consejo de Administración es asesorar al administrador en todas las cuestiones relativas al mejor funcionamiento de la persona jurídica, a ejercitar ampliamente el control de su gestión y cuando juzgue conveniente, dar cuenta de ello ¿a quién? A la Asamblea de Copropietarios. Vuelvo a reiterar, asesorar ¿a quién? Al administrador en todas las cuestiones relativas al mejor funcionamiento de la persona jurídica, ejercitar ampliamente el control de su gestión y cuando juzgue conveniente dar cuenta de ello a la Asamblea General de Propietarios. Recordemos que para los administradores que trabajamos con transparencia, que trabajamos con idoneidad, que trabajamos con honradez, esta asesoría normalmente nosotros, a través de las propuestas que nosotros le presentamos a los consejos de administración, es que ellos toman las determinaciones. Por eso es que ellos nos asesoran. Pero la asesoría es para tomar una mejor decisión. Pero todo el tema de la propiedad horizontal pesa bajo los hombros nuestros. Por eso es que nosotros debemos presentarle a los consejos de administración oportunamente todas las propuestas que garanticen el mejor funcionamiento de la persona jurídica. Ellos que hacen controlar lo que nosotros le hemos propuesto, que realmente nosotros hayamos dado cumplimiento. Por eso la importancia de la organización y del orden por parte de nosotros los administradores, para que en el momento del control nosotros no tengamos absolutamente ningún problema, nos podamos anticipar a esos controles y esa anticipación es posible. ¿Cómo es posible? Cuando nosotros mensualmente llegamos a una reunión de consejo. Hoy me preguntaban por allí, o de pronto Jorge debe tener la pregunta, ¿quién convoca a consejo de administración? A la reunión ordinaria convoca sí o sí el administrador, que es el representante legal. ¿Para qué convoca el administrador? Para hacer entrega de sus informes, del informe de la gestión administrativa, para que el contador haga entrega de la información contable y financiera de la copropiedad. Si hay revisor fiscal, para que el revisor fiscal entregue su informe sobre la gestión de control realizada. Si tenemos abogado, para que nos cuente cómo ha sido su intervención como abogado, como jurídico de la copropiedad, o si simplemente está limitado a los temas de cartera, cómo ha sido su comportamiento cuando se tienen este tipo de conceptos que hay que entregar. Así nos anticipamos nosotros al control. Y reitero, ¿quién convoca a consejo ordinariamente? El administrador. Extraordinariamente también lo puede hacer el administrador, pero finalmente el consejo de administración es un cuerpo colegiado que puede reunirse cuando ellos quieran. Tienen una obligación grandísima, que es la de entregar las actas de consejo con las decisiones que se tomaron. ¿Quién tiene el control de los libros de actas? El administrador.
porque es importante que tengamos la claridad que quien controla los libros de actas es el administrador, no necesariamente quien las hace, porque ahí empieza también la pugna de que quién la debe hacer, que no. Si ustedes le preguntan a Marcela González toda la vida que ha administrado propiedad horizontal ha hecho las actas. ¿Por qué las hace Marcela? Porque en las actas debe contener exactamente las decisiones que tomó el Consejo de Administración y que me van a salvaguardar a mí de cualquier responsabilidad a futuro. Por esa razón yo siempre, Marcela González, las hice, porque fue una sugerencia que me dio mi esposo en vida cuando era abogado, cuando asesoraba la propiedad horizontal, porque él me recalcaba a mí mucho que el acta debía ser clara por el tema de responsabilidad. Nosotros respondemos por X cantidad de años después de que nos vamos de cada propiedad horizontal por cualquier omisión o negligencia. Y resulta que nosotros los administradores debemos salvaguardar porque nosotros respondemos con qué, con nuestro patrimonio, con los bienes que nosotros tengamos. Con eso respondemos si hay daños a la persona jurídica. Otra de las funciones que tiene el Consejo de Administración es velar por la correcta inversión de los fondos de imprevistos conforme a la destinación dada por la Asamblea General. Importantísimo este punto, traerlo a colación. Las asambleas de copropietarios empezaron a tomar una mala práctica de los últimos años para acá. Y es que estamos utilizando los recursos del Fondo de Imprevistos para hacer obras como la impermeabilización, como para hacer obras como la pintura de la copropiedad, y el Fondo de Imprevistos no es para eso. El Fondo de Imprevistos no es un ahorro programado. El Fondo de Imprevistos es para cubrir un imprevisto que se puede presentar en la copropiedad y que pueda que nunca pase nada, como pueda que pase algo bien delicado. Y si no tenemos plata, toca correr a cobrar una cuota extra. ¿Y qué pasa si la gente no tiene con qué pagarla? Entonces, eso es lo que nosotros los administradores y representantes legales debemos tener claridad cuando en la asamblea todos vienen bravísimos, no aprueban la cuota extra de 300,000 pesos, sino que la aprueban de 200,000 y 100 saquen la del fondo de imprevistos. Eso no es el fondo de imprevistos. Lo que podemos proponer es crear un fondo de ahorro para esas actividades futuras que puedan generarse. La otra función establecida es convocar a la asamblea a reunión ordinaria cuando el administrador no lo hubiere hecho oportunamente o cuando lo estime conveniente para las asambleas extraordinarias. Entonces, es lo mismo que les manifestaba, o sea, una de las funciones que tiene el Consejo de Administración es convocar a asamblea. Hasta hoy, en esta ley 675 lo puede hacer la asamblea. En la reforma le quitan esa parte. No sabemos cómo queda, entonces no podemos especular nada sobre lo que contempla la modificación de la ley, porque al día de hoy hay muchas cosas que se están trabajando de todo lo que han expuesto los verdaderos líderes de la propiedad horizontal ante el Senado para que se modifiquen algunas cosas de esa ley. Si llega a ser aprobada, empezaremos de cero a ver qué aprobaron, cómo aprobaron, pero en este momento especulamos y trabajamos con la ley 675. Bueno, aquí se me repitió esta asamblea. Perdón. El otro punto importante que tiene como función el Consejo de Administración es presentar a la Asamblea de Propietarios informe de su gestión anual y el concepto acerca del proyecto de presupuesto anual de gastos que debe presentar el administrador a consideración de la Asamblea. Marcela González siempre ha sostenido como administrador y representante legal que el informe que presenta el Consejo de Administración no es el mismo informe que presenta el administrador. Recuerde que nosotros somos los que ejecutamos, somos los que conservamos, somos los que recaudamos y somos los que representamos. Entonces nosotros, nuestro informe es nuestro, es único. El informe del Consejo es el resultado de la gestión
que yo acabo de enumerar. Ellos son los veedores, ellos son los controladores, ellos son los asesores. Ellos deben informar sencillamente qué decisiones tomaron y de las decisiones que tomaron, qué se hizo, qué no se hizo, qué quedó pendiente y qué no. A grosso modo, eso es lo que debe contener un informe del Consejo de Administración. La otra función, bueno, y aquí nos habla del pensamiento del presupuesto. Como el presupuesto lo elabora el administrador, es importante que ese presupuesto, todos los temas relacionados con la asamblea deben ser socializados con el consejo. Recuerde que la relación consejo de administración y administración está basada en ¿qué? En unos objetivos claramente definidos y trazados cuando arranca el periodo del nuevo consejo. Cuando esos objetivos están claramente definidos, todos debemos trabajar hacia ese objetivo. ¿Para qué? Para que el resultado sea bueno. Y eso hace parte del tema del presupuesto. Las copropiedades no debemos incrementar el presupuesto ni por el salario mínimo legal vigente ni por el IPC para tener contentos a los propietarios. Los administradores debemos hacer presupuestos acordes a la necesidad de la copropiedad. Ya es la asamblea la que determina si hace o no hace mantenimientos, si hace o no hace mejoras, si compra o no compra insumos. No es el administrador, porque el administrador no puede inducir a la asamblea a aprobar algo que no sea real. Por eso es que usted presenta el presupuesto al consejo, ya el consejo determinará y hará su propio concepto sobre lo que se le está prestando, pero nosotros debemos siempre presentar la realidad y dejar esas constancias, no presentar presupuestos para agradar. El tema de los honorarios nuestros, debemos aprender a defender nuestro rubro, porque nos da miedo. Y el hecho, ahora se me olvidó en el punto, en la facultad que tiene el Consejo de Administración para nombrar el administrador, para fijar sus honorarios, es que sus honorarios ya están fijados en el presupuesto si fue aprobado, fueron fijados por la asamblea. Pero si esos honorarios son de 500.000 pesos y el Consejo de Administración luego de un estudio sabe que por eso es que en la copropiedad siempre pierde, porque el administrador está con un sueldo, con unos honorarios de 500.000 pesos. Él propone ese incremento a la asamblea y lo debe mostrar con datos y hechos reales, porque es el sustento que da el consejo al administrador cuando requiere de ese acompañamiento y de ese asesoramiento. Otra de las funciones que tiene el consejo es imponer a los propietarios y demás ocupantes de la copropiedad las sanciones por el incumplimiento de obligaciones no pecuniarias en los casos en que la asamblea le hubiere delegado tal responsabilidad y de conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal. El único que puede sancionar es el consejo. No sanciona el comité de convivencia, no sanciona el administrador. El administrador transmite al infractor la decisión que tomó el Consejo de Administración en la reunión de fecha tal de sancionarlo por valor de tanto, acorde a lo que establece el reglamento de propiedad horizontal. Las multas y sanciones deben estar claramente estipuladas en el reglamento de propiedad horizontal. El Consejo no puede inventarse multas. El comité de convivencia no puede inventarse multas y el administrador menos. Y si las multas están en un manual de convivencia y no están en el reglamento de propiedad horizontal, carecen de validez jurídica. Luego, una decisión de imposición de una multa es susceptible de impugnación, porque es una decisión. Nosotros hablamos únicamente de las impugnaciones de las asambleas porque no nos parecieron las decisiones que se tomaron. Lo mismo pasa cuando hay una sanción impuesta. Esas sanciones son... ¿Le puedo hacer una pregunta? Discúlpeme, doña Marcela.
Es que Permítame termino y con muchísimo gusto para poder tener orden. Esas sanciones son susceptibles de impugnación, porque a veces son violados los derechos de las personas y han generado sanciones y entran otro tema de otra serie de situaciones que permiten. Yo ya voy a terminar para que pasemos, ya terminé este esquema de las funciones. Jorge, ahí sí te pido el favor de tu coordinación. Claro, Marcela, con mucho gusto, tan pronto sea la hora de dar por retirada la emisión con nuestra emisora de base, Radio Opinión, debateopinión.org. Las personas que deseen permanecer en plataforma y si Marcela González lo permite, con mucho gusto vamos a tener una charla más tranquila en donde se puedan resolver muchísimos interrogantes de los que posiblemente las más de 2 docenas de personas que estamos en este momento conectadas y que nos vamos a seguir conectando a través de nuestra emisora debateopinión.org y los interrogantes que se van a recibir a través de los diferentes grupos de WhatsApp y del canal de Jorge Enrique Hernández que van a poder ser expresados tranquilamente. Así que mantengamos la calma, mantengamos el orden. Por unos cuantos minutos más, son las 7:30, sobre las 8 de la noche, estaremos terminando con esta exposición magistral por efectos de tiempo, no porque no haya tema, porque tema hay bastante por hablar, sino también para que todos nosotros tengamos una ilustración breve en esta parte. Así que, por favor, Marcela, continúa con el tema y ya más adelante nos confirmarás si podemos comenzar a hacer alguna ronda de preguntas, por ejemplo. Sigue, Marcela. Gracias. Bueno, tenemos aquí, terminando el bloque de las funciones del administrador, hay unos tips especiales. Permítame un momentico que el calor apremió. Tranquila, Marcela. Hay unos tips especiales. Sigue. Que nos pueden resultar de gran ayuda cuando hay los cambios de consejo de administración. Resulta de gran ayuda estructurar un documento de bienvenida para los consejeros, donde se consignen las obligaciones, las responsabilidades, las prohibiciones frente a actuaciones indebidas en su calidad de consejero y las condiciones en cuanto a términos e instancia para presentar la renuncia al cargo. ¿Qué quiero yo decir con esto? Cuando el cuerpo colegiado, el Consejo de Administración, empieza a trabajar, ellos pueden, dentro del marco legal, generar un documento que les permita a todos trabajar en armonía, que les ayude a conocer cuál es su posición al haber aceptado este cargo como miembro del Consejo de Administración, conocer cuáles son sus funciones fundamentales, conocer cuáles son sus responsabilidades, conocer cuáles son sus obligaciones, pero tener claro qué no pueden hacer o qué no se hace en un consejo de administración. Y para evitar confrontaciones de índole personal, lo ideal es elaborar un documento que les permita tener esa guía. Informarles que los miembros del consejo de administración no le pueden renunciar ni al consejo ni al administrador. Lo pueden hacer, porque es que la gente se indigna cuando uno le dice no pueden. O sea, el consejo no es el ente al que le puede renunciar, el administrador tampoco. Solo se le renuncia a quien lo nombró. ¿Y quién lo nombró? La asamblea de copropietarios. Pero cuando uno deja todo esto claramente especificado, le entrega a cada uno y cada uno firma, van sabiendo, esta es una forma de crear cultura en propiedad horizontal, de que nosotros no nos dé miedo a los administradores, que los consejos de administración son los veedores, que a nosotros los administradores nos dé realmente ánimo esto para organizarnos de una forma tal y presentar un plan de trabajo al consejo de administración. Porque es que cuando se presenta un plan de trabajo y se conviene entre las partes, ese plan de trabajo debe ser respetado.
no debe ser cambiado y eso que da orden y a ellos que les da control. Y a nosotros quizás una muy, muy buena gestión. Otro de los tips es tener en cuenta que la póliza de responsabilidad civil, hoy en día en todas las copropiedades y desde hace unos años se puede adquirir para directores y administradores de copropietarios. Pues al tratarse de un órgano de administración, la ley 675 indica que los administradores responderán por todos aquellos perjuicios que, por fraude, culpa leve o grave, ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Así pues, debe tenerse en cuenta que las decisiones tomadas consulten siempre el interés general. Desde hace unos meses he venido viendo por redes sociales que hay como, ¿cómo les digo yo para no entrar en conflicto? Hay comentarios, hay comentarios, no, hay experiencias que han tenido algunos propietarios en donde se refleja que hay, y eso lo vemos constantemente, extralimitación de funciones de los miembros del Consejo de Administración. Toman decisiones por encima de la ley, toman decisiones en contra de la ley, toman decisiones sin conocimiento de la ley. Este tipo de decisiones que a largo plazo, a corto plazo o a mediano plazo le puedan generar una multa, una sanción a la persona jurídica, pues ellos responden solidariamente. Aquí decimos, la ley 675 indica que los administradores, ¿quiénes son administradores? El Consejo de Administración y el administrador. El Consejo de Administración es un órgano de control, pero es de administración. Y el administrador es el representante legal. Entonces, estas personas, el cuerpo colegiado como tal y la administración como tal, responderán ¿por qué? Por aquellos perjuicios que por fraude, por culpa leve o grave, ocasionen a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros. Así pues, debe tenerse en cuenta que las decisiones tomadas consulten siempre el interés general. En las propiedades horizontales no puede prevalecer mi casa. Entonces yo entro al Consejo de Administración y hago aprobar que los patios se pueden techar para hacer una cuarta habitación. Porque es que yo soy dueña del primer piso y quiero hacer esa transformación. Y solo lo puedo obtener si convenzo al Consejo de Administración. Yo puedo tener total convencimiento, pero si este convencimiento que yo tengo como propietaria, como miembro del Consejo, como presidente del Consejo, está en contravía de la ley, pues eso va a tener unos efectos posteriores. Vuelvo y les digo, a corto, a mediano o a largo plazo. De comprobarse quiénes pagan solidariamente todo. ¿Y para qué estamos todos? Para eso existen estas pólizas, para cubrir esos daños que podamos cometer por desconocimiento, por extralimitarnos en nuestras funciones o por omitir nuestras funciones. El tema es que hay que ver qué clase de perjuicios se generaron y si la póliza los cubre o no. Entonces, para nosotros es muy fácil, nombremos al Consejo de Administración que la póliza ampara las decisiones. Lo que hay que saber es qué tipo de decisión ampara la póliza y cuáles no. Por eso es importante desmenuzar todos estos aprendizajes. Todo esto que yo traigo aquí no es producto de preparar unas notas para ustedes en un momento, es producto de recoger la experiencia dada en años de situaciones que se han presentado, de decisiones mal tomadas por el Consejo, de pólizas no pagadas
y de tener que cualquier miembro del consejo pagar. ¿Y con qué responde? Con su propio apartamento, con su propia casa. Y empezar a repetir contra los demás, eso todo es lenguaje jurídico para poder recuperar en algo lo que tuvo que pagar. Entonces, por eso es que yo sigo insistiendo que cualquiera no puede administrar propiedad horizontal, porque mi deber ser como administrador y representante legal es orientar al consejo de administración, porque a veces se van a tomar decisiones que son a capricho de una sola persona. Y debemos tener claridad que si nosotros mismos no tenemos ese criterio para que no tomen las decisiones, pues contratemos el abogado que pueda venir y explicarles por qué no pueden. Pero la idea es que como todos respondemos solidariamente, por eso es nuestra función, nuestro papel como administradores y representantes legales, tener un soporte siempre adecuado para poderle dar feliz término a todo este proceso que tiene que ver con la propiedad horizontal. Permítame un momentico, quiero extraer algo de la... Aquí no me quedo. Bueno, resulta que parte de la conferencia que estamos manejando hoy y que muy claramente la denominamos, la relación que debe existir entre el Consejo de Administración y Administración es la garantía de una gestión exitosa. Yo muy rápidamente quiero, en 5 minuticos que lo voy a hacer con cronómetro, son las 7:37. Yo preparé la semana pasada una conferencia que algunas de las personas que están hoy aquí conectadas estuvieron presentes. Y esa conferencia maneja y va unida a este tema que hemos traído hoy para fortalecer ¿qué? La relación entre el Consejo de Administración y la Administración. Teniendo claro algunos aspectos antes de pasar. Y es que para que exista una buena relación entre el Consejo de Administración y la Administración debemos conocer cuáles son las funciones que cada uno tiene. Las funciones del administrador, todas las tenemos enmarcadas en el artículo 51 de la Ley 675 de agosto 3 del 2001. Ahí están detalladas más de 15 funciones que realizamos los administradores y que es importante que los miembros del consejo lo tengan presente. Dentro de esas funciones está el convocar a las asambleas a reuniones ordinarias o extraordinarias, llevar los libros de actas de asamblea, de registro de propietarios residentes y atender la correspondencia relativa a la propiedad horizontal. Poner en conocimiento de los propietarios y residentes del consejo las actas de la asamblea, llevar la contabilidad del edificio o conjunto, cuidar y vigilar los bienes comunes, cobrar y recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias y en general cualquier obligación de quienes ocupen los bienes del edificio o conjunto. Ahí hacemos mención, por ejemplo, cuando se cobran las sanciones, cuando se cobran los intereses de mora. Elevar a escritura pública las decisiones tomadas en la Asamblea General e inscribir ante la entidad competente todos los actos relacionados con la existencia y representación legal de la persona jurídica. Allí hablamos básicamente que tiene que ser todo lo que tiene que ver con las reformas a los reglamentos. Representar judicial y extrajudicialmente a la persona jurídica y conceder poderes especiales para tal fin de ser necesario. Cuando yo, administrador, no puedo representar a la persona jurídica, confiero un poder a uno o a un profesional del derecho para que represente la propiedad horizontal. Lo que quiero decirles es que para que tenga validez, quien otorga ese poder es el representante legal. Notificar a los propietarios de los bienes privados de las sanciones impuestas en su contra por la Asamblea, por el Consejo, según sea el caso. Lo que yo les decía, nosotros los administradores solo notificamos, pero quien toma la decisión es el Consejo. Hacer efectivas las sanciones por incumplimiento de las obligaciones en la Ley 675, reglamento de propiedad, en cualquier reglamento interno.
expedir paz y salvo de cuentas de administración del edificio, del conjunto, cada vez que se produzca cambio de tenedor de un bien privado. Esas son las funciones que tiene el administrador, que es lo que todos ven todos los días, que es la operación normal. Por eso estas las tomo muy rápidamente, porque la idea era hacer como un recorderis de lo que eran las funciones del consejo, para que los consejeros tengan la claridad que quien ejecuta es el administrador, quien hace es el administrador, pero quien toma las decisiones sobre todas las propuestas que se presenten es el Consejo de Administración. Y con todas estas funciones que están establecidas en el artículo 51 de la Ley 675, es que se sustenta el cumplimiento o no de las funciones del administrador. Porque esa es como la pregunta. ¿Y cómo puedo yo sacar al administrador? Si el administrador no viene, el administrador no trabaja. Si no cumple con esas funciones, pues tienen los motivos. Pero si el administrador tiene sus informes al día, tiene la gestión realizada, tiene todo claramente comprobado, pues no hay causales de terminación de un contrato y hay que llegar a mecanismos de conciliación, que es lo que en primera instancia había propuesto yo para poder tener eso como muy claramente definido. Bueno, lo que quería manifestarles con relación a la conferencia que presenté la semana pasada y que quería traer unos aportes especiales, es que parte del proceso para que la relación Consejo de Administración y Administración sean garantía de una buena gestión exitosa es tener en cuenta que hay otros organismos que componen la propiedad horizontal y que, ay caramba, me voy a equivocar, y que hacen parte de todo este proceso que vamos manejando y que se llama propiedad horizontal. Entonces, ¿de qué partimos? De que nosotros dentro de la administración y el consejo de administración debemos contar con un muy buen equipo de trabajo en propiedad horizontal para que realmente la gestión sea eficiente, efectiva y eficaz. Ese equipo de trabajo está compuesto ¿por quién? Por la revisoría fiscal en los conjuntos donde los hay, por el consejo de administración, por el administrador, por el contador, por el abogado y donde hemos nombrado los diferentes comités, comités de convivencia, comités del CEGIRS, comités de seguridad, hacen parte del equipo de trabajo. Pero el tema del equipo de trabajo que quiero traer a colación es que un equipo de trabajo es un grupo de personas organizadas que trabajan juntas ¿para qué? Para lograr una meta. Un equipo que pretende alcanzar unas metas comunes. Por eso no es solo las relaciones del administrador y el consejo. Necesitamos involucrar todo el equipo de trabajo, porque el trabajo en equipo es importante para que la propiedad horizontal que se valorice constantemente, porque es que el tema es que la propiedad horizontal debe vivir en una constante valorización para que realmente nuestro trabajo como administradores y representantes legales se note. ¿Por qué es importante un equipo de trabajo? Porque cada componente de ese equipo de trabajo desempeñará un rol concreto en función de ¿qué? De las fortalezas que junto a las del resto mejorará los resultados generales. El equipo de trabajo lo componen los consejos de administración con todos sus integrantes, pero también dependemos del administrador, del contador, del revisor fiscal y de estos comités que hacen sus labores dentro de la propiedad horizontal y que va a permitir que mejorar los resultados generales. Un equipo de trabajo debe tener unas características que no pueden faltar en ninguna propiedad horizontal y es por lo que debemos propender después de esta pandemia. La pandemia nos dejó fracturados, tanto a los miembros del consejo como a todo el equipo de trabajo en la administración. Por eso debemos trabajar, cada reunión de consejo de administración debe tener una motivación, debe tener una participación, debe tener una organización, debe haber un compromiso, debe haber confianza entre las personas. ¿Para qué? Para poder resolver los objetivos comunes y
poder resolver todas las diferentes situaciones que se presentan en la propiedad horizontal, porque la combinación de todas estas características genera mejores resultados a corto y a largo plazo. Finalmente, ¿qué quiero decir? Los mejores equipos de trabajo son los que se estructuran correctamente, saben comunicarse e interaccionan entre sí. Solo de esta manera se logra una valorización constante en la propiedad horizontal. Quise traer a colación un poquito este tema de la sinergia porque es parte complementaria de este tema que hemos desarrollado el día de hoy y que la verdad, como todo lo que trato de transmitirlo con mucho amor, con todo el conocimiento, con toda la experiencia, a fin de que estas reuniones de consejos de administración sean fructíferas, que cada administrador pueda recoger un poquito de lo que se habla en estas conferencias, que cada propietario que hace parte del consejo de administración pueda llevar propuestas que sean positivas, que permitan a todos realmente valorizar su propiedad horizontal, trabajar en armonía y como lo dice el título de nuestra conferencia de hoy, es tratar de que esa relación que exista entre el consejo de administración y la administración sea garantía de una gestión exitosa. Muchísimas gracias a todos ustedes. Este es el material que preparé para esta reunión con Jorge Enrique hoy para Noches de PH. Muchísimas gracias a todos y ahora sí, Jorge, pasamos a resolver todas las inquietudes que las personas puedan tener, recoger algunas que tenemos también dentro de los chats que hoy les pedí que fueran y la verdad la gente desde que mandamos la invitación, Jorge, estuvo muy participativa en el tema, lo que lo lleva a uno a entender y comprender que todos estamos ávidos de recibir información, pero de una información muy positiva, porque la idea es esa parte como negativa que nos dejó la pandemia, nos permite ahorita aflorar con cosas buenas, porque definitivamente las asambleas del 2021 fueron duras, pero también fueron especiales. Y ya vamos llegando a sistemas hoy para Bogotá, con las noticias de esta mañana, empezaron a informar la reapertura económica, ya la disposición del 75% de los aforos en Bogotá, todavía están en stand-by el resto de las ciudades, pero eso ya le da a uno un aire de poder saber que la vida empieza a normalizarse y que sí, la virtualidad no dejará de existir, y para Marcela González en los programas menos, porque la idea es poder seguir llegando a todos ustedes con estos temas que nos aporten y que nos sumen cada vez más. Así es, Marcela. Estos temas son de suprema importancia para nosotros en Propiedad Horizontal y lo más importante es que hayan personas que como tú los hablen directamente, sin nada de políticas, porque muchas veces hay personas que por no asumir partido, por no quedar bien con uno y mal con otro, dicen cosas que no son claras y que nos llevan de todas maneras a confusiones. Me encanta mucho lo que tú estás diciendo con respecto de las asambleas, ya que es algo completamente de actualidad y la verdad nos tenemos que ir preparando para las asambleas. La asamblea comienza desde el mismo momento en que el administrador se sienta por primera vez en su silla. Debemos empezar a trabajar desde ya en la preparación de esa asamblea. Y sí, muy cierto, para las asambleas del año 2021 se pasaron muchísimas vicisitudes porque no había en muchas oportunidades claridad con respecto de la normativa que deberíamos seguir para cumplir con los aforos, para cumplir con los protocolos de bioseguridad, para cumplir con las normas de la alcaldía local, de la alcaldía mayor, de la gobernación, del ministerio, bueno, y sobre todo cumplir con los reglamentos. Eso fue un dolor de cabeza tremendo durante el año 2021.
pero eso nos dejó mucha enseñanza y sobre todo debió haber una sinergia, debió haber un trabajo en equipo muy claramente definido entre el consejo de administración, la administración y en los lugares en donde es pertinente, donde lo hay, con el revisor fiscal. Ejemplo claro, el uso de los fondos de imprevistos. Para el año 2020 fueron autorizados en un porcentaje. No se podía utilizar absolutamente todo el fondo de imprevistos porque el fondo de imprevistos es para eso, para imprevistos, como sucedió en su comienzo. Esta situación de la pandemia en realidad es un imprevisto, nadie se lo imaginaba, nadie lo esperaba y todos debemos estar preparados para este tipo de situaciones. Precisamente el legislador en la ley 675 del 2001 deja esa posibilidad que la gente esté preparada para un imprevisto. ¿Cómo cuál? No se sabe, pero hay que tener platica ahí quieta, en una cuenta de ahorros, no en un CDT, no en un título valor que el banco nos diga que no lo puede redimir de inmediato por políticas internas o normatividades de las respectivas entidades bancarias. El fondo de imprevistos en esa primera época se autorizó en su utilización en un 50% para aquellas copropiedades en donde no había revisor fiscal. Y la destinación de este fondo de imprevistos fue básicamente para la compra de todos aquellos elementos de bioseguridad que garantizaran una propagación cero para esa copropiedad. Obviamente hay casos de casos. Para los casos en donde había revisor fiscal, se autorizaba el uso del fondo de imprevistos en un 100%, pero eso no exime en ningún momento a que se dé ese informe en la reunión de asamblea. ¿En qué se gastaron el fondo de imprevistos? Ahora, gastarse la totalidad del fondo de imprevistos, por favor, es una medida muy arriesgada, ya que se puede, estando en la pandemia, se puede venir otro imprevisto que nos ponga en un mayor riesgo. Por ejemplo, un daño en las motobombas y que toque cambiarlas y que la plata de la póliza no alcance a cubrir esa reparación. Eso es de pensarlo y pensarlo muchísimo. También por eso es que es muy bueno participar en los simulacros de autoprotección. Esos simulacros de autoprotección que están recomendados dentro del sistema de gestión y que ya en muchas copropiedades han debido realizarse por lo menos simulacros, deben haber brigadas de emergencia, deben haber puntos de encuentro, deben haber inventarios de todos y cada uno de los residentes con sus características individuales, adicional al reglamento, perdón, al libro de residentes. Pero todo esto se puede trabajar de la mano cuando hay una clara unión entre consejo de administración, administración, que trabajan en un engrane, así bien unidos, y unidos también cuando hay la revisoría fiscal. Vamos a trabajar muy de la mano y vamos a sacar esa situación adelante. Pero eso se presenta cuando hay una buena relación entre consejo de administración y administración. Lo ideal es que lo haya en todo momento, en todas las copropiedades, pero para eso es claro que nosotros, residentes, también tenemos que formar parte de esa relación. Nosotros debemos estar velando continuamente y para eso es el derecho de inspección, para eso son los derechos de asistir a las reuniones de asamblea sin voz, a las reuniones de consejo como asistentes, sin voz y sin voto, en completo orden. Pero podemos asistir a esas reuniones de consejo de administración. ¿Para qué? Para saber cómo está desarrollándose la gestión de estos entes y saber si efectivamente estamos yendo hacia donde tenemos que ir,
hacia una perfecta estructuración, mantenimiento de los miembros del consejo, trabajando con la administración y sacando nuestra copropiedad adelante. Aquellos conjuntos, por ejemplo, que no utilizaron su fondo de imprevistos en el 100%, hoy tienen un colchón de seguridad y tienen que empezar a recaudar nuevamente el dinero que se utilizó en ese fondo de imprevistos. Pero bueno, estamos hablando de un panorama ideal. Lamentablemente en la gran mayoría de copropiedades esto no se presenta. Se presentan discusiones entre el consejo, entre la administración, los residentes no estamos contentos en nuestra totalidad. Es algo complicado lograr esa común unión entre el 100% de las personas de la copropiedad, los consejeros, la administración, el revisor fiscal. Pero eso se soluciona de una manera clara, sencilla, capacitándonos todos nosotros, los actores de la propiedad horizontal. ¿Capacitándonos en qué? En Ley 675, primero que nada, ¿en qué es el gobierno corporativo? ¿Quién conforma este gobierno corporativo? ¿Y cuáles son las funciones que cumple cada uno de los entes que forman parte de este gobierno corporativo? Evitar, salvo casos extremos, lo que nos comentaba Marcela González anteriormente. ¿Cómo es eso que si la gestión del Consejo de Administración es ad honorem, se les estén dando prebendas por participar ahí? Si eso es una función ad honorem. Por favor, estamos cuidando nuestro propio patrimonio cuando somos consejeros. Tenemos voz, voto y decisiones que tomar para protegernos nosotros mismos. Entonces, ¿por qué nos tienen que pagar por cuidar lo propio? Eso es algo que se sale de la lógica. Yo por naturaleza tengo que cuidar mi propiedad, mi bien inmueble, así como cuido el carro, el vehículo en el que me transporto a diario. ¿Qué es lo que hacemos todos nosotros cuando compramos un vehículo? Corremos a comprar el seguro. No me refiero al SOAT, sino al seguro todo riesgo, que porque se nos protege de absolutamente todo. Mas, sin embargo, cuando compramos nuestro predio, perdón, se me lengua la traba, cuando compramos nuestro predio en cualquier propiedad horizontal, lo último que nos preocupamos es por saber cuánto nos toca pagar por concepto de administración. Y nos preocupamos y nos enojamos cuando la cuota de administración es muy alta. Pero resulta que esa cuota de administración tiene sus razones de ser alta. ¿Cuáles? Depende de la copropiedad. Hay que empezar a estudiar eso. También hay que empezar a seguir una sugerencia que nos hacía Marcela anteriormente. No presupuestar lo mínimo. Presupuestar pensando en el futuro, pensando en que tenemos que hacer ciertas clases de mantenimientos periódicos, cíclicos, y que por lo tanto se van a tener que seguir dando. Como por ejemplo la impermeabilización de fachadas. Se puede hacer cada 5, cada 10 años, lo decide la copropiedad. Pero qué genial, qué maravilloso que para esas impermeabilizaciones no tuviéramos que reunir una cuota extraordinaria. Eso sería una gestión financiera muy, muy, muy de la mano, desarrollada con el consejo y la administración. Obviamente bajo la supervisión de un revisor fiscal que es nuestro representante ante el consejo y ante la administración. En las copropiedades en donde existe esta figura. Ojalá y existiera en todas las copropiedades. Personalmente lo recomiendo de esta manera. Pero pues no todos están obligados y eso es algo potestativo. Pero bueno, Marcela, esas son principalmente las características que yo pude apreciar dentro del desarrollo de tu muy interesante conferencia en la noche de hoy, porque ya nos anocheció. Y como lo digo en la
invitación, nos anocheció hablando de propiedad horizontal. Y gracias a ti porque nos has entregado una clase magistral, una clase en donde se aclararon muchísimas cosas que nosotros no teníamos claras y que son cuestión de seguir estudiando. Y lo primero que debemos seguir haciendo nosotros en propiedad horizontal es estudiar, capacitarnos, como lo dije anteriormente, en qué es la ley 675 de propiedad horizontal, qué es el reglamento de nuestra copropiedad, que en muchas oportunidades tiene que ser diferente y más amplio de lo que contempla la ley 675. Verificar que en nuestra copropiedad ya está implementado el sistema de gestión, la ley de protección de datos, que en el reglamento esté consignado mucho de lo que está en la ley 1801 o Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Hay muchísimas cosas que nosotros como residentes, sin necesidad de estar en el consejo, lo podemos hacer. Como por ejemplo, estar verificando que las acciones desarrolladas por el Consejo de Administración efectivamente sean las que tienen que hacer. Y si no están, la gran pregunta, ¿por qué los volvemos a elegir? Si no nos convence, si no nos ha satisfecho la gestión que han realizado durante este año, sencillo, no los vote, no volvamos a votar por ellos en el próximo año. Y si queremos que esto sea algo general, no particular, propongamos que eso quede consignado en el reglamento interno de la copropiedad. Un periodo máximo de, por decir algo, es un ejemplo, 2 años o 3 años, lo que ustedes en cada copropiedad decidan. Si está en el reglamento, eso es ley y se tiene que cumplir. Son limitantes que nosotros mismos, para nuestro propio beneficio, podemos colocar. Marcela, te cuento que en este momento, ya siendo las 8 de la noche, le damos un cordial abrazo de despedida a nuestra emisora debateopinión.org, que nos han acompañado y sé que nos seguirán acompañando en estas noches de PH, en donde, siendo esta tu primera noche, nuestra primera noche, vamos a seguir hablando de propiedad horizontal. Así que a través de la virtualidad, un respetuoso saludo y un abrazo muy cariñoso para todos y cada uno de los que están en este momento en sala y nos escuchan a través de radiodebateopinión.org, dándoles nuestros agradecimientos y esperándolos para que la próxima semana, en este mismo espacio, en este mismo horario, continuemos hablando de lo que nos enamora y apasiona a todos, propiedad horizontal. Marcela, muchísimas gracias, muy amable y feliz noche. Te seguimos esperando. Muchas gracias, Jorge, a usted por todo. Vale.